Bueno, primero me gustaría que te presentaras un poco, tu nombre, como Ujú. dónde estudiaste más o menos y lo que haces ahora. Vale. Mi nombre es Fernando Fuentes Ortega. Estudié Pedagogía en Historia en la Universidad Alberto Hurtado. Egresé ahora este último año, el año 2020, y a partir de marzo que me desempeño como profesor tutor en el programa de reinserción educativa PD 24 horas de Puerto Montt, que forma parte del circuito 24 horas de Sename. Trabajamos con trabajamos para una fundación que le presta servicios a Sename en el tema de la reinserción educativa. Ya, muy bien. Bueno, en base a eso yo te voy a hacer unas preguntas que son 7 y ahí tú me ¿Ya? vas contestando de acuerdo a tu experiencia que has tenido como este último año en ese trabajo que me dijiste, ¿ya? Vale. Bueno, la primera pregunta. ¿Cuál es para usted la labor del orientador para con los estudiantes? Ya. Eh, bueno, en primer lugar, la labor del orientador es como lo que, así como contextualizando un poco mi trabajo, es como lo que hago todo el tiempo. O sea, mi rol como tutor es ser orientador. Y en este caso, como trabajamos con chiquillos que normalmente tienen riesgo social, altos índices de vulnerabilidad, son chiquillos que han sido vulnerados constantemente y sistemáticamente sus derechos en varios de los casos. Mi rol como orientador en este caso es como tratar de reinsertarlos a su proceso educativo, ya sea formal, ya sea en distintas modalidades, y de cierta forma favorecer a su avance en la trayectoria escolar, ya que, no sé, pues recibimos normalmente chiquillos que presentan factores como fragilidad educativa, tales como, no sé, pues rezago escolar, ausentismo escolar, desmotivación escolar, o también casos más extremos a los que ya tendríamos estudiantes que están desescolarizados. En ese caso, mi labor como orientador con los estudiantes sería favorecer y fomentar su rol como estudiantes, valga la redundancia, que los chiquillos puedan tener rutinas de estudio, que puedan favorecerse su aprendizaje significativo, que es como lo más relevante para poder volver a encauzarlo. Claro. Y dentro igual de ese mismo contexto, y esto es parte de la segunda pregunta igual, ¿cómo tú ejerces la labor del orientador en tu lugar de trabajo? Bueno, actualmente hay que considerar de que yo entré a trabajar lamentablemente en un contexto de teletrabajo. Ujú. Por lo tanto, mi labor como orientador en este caso la ejerzo desde mi casa o teniendo igual algunas visitas domiciliarias según demande la necesidad de los estudiantes. Eh, entonces, ¿mi labor en qué consiste? Nosotros tenemos, en primera instancia, cuando recibimos a un estudiante, nos dedicamos a poder realizar un diagnóstico en todo orden de cosas, pedagógico, psicopedagógico, ocupacional, y a la vez nos desarrollamos en el ámbito de generar vínculos con los estudiantes, pues, sobre todo considerando que tenemos estudiantes que no adhieren normalmente al sistema educativo formal. Pues. Entonces, mi labor está en primera instancia dedicada a eso, y ya en una segunda instancia, cuando ya tenemos un estudiante que lleva más tiempo en el programa, eh, desarrollamos un plan de intervención individual adecuado a su realidad, a su contexto, a sus intereses, y claro, pues y ahí vamos desarrollando los objetivos que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, no sé, pues, tenemos objetivos tales como mencionaba hace un rato, favorecer el avance en la trayectoria escolar. Hay Claro, otros casos en los que está más abocado, no sé, pues cuando hay estudiantes con mucho rezago escolar o muchos descensos en asignaturas importantes, generar sesiones e instancias que orienten su trabajo y orienten su aprendizaje a una forma que se le adecue también a ellos. Mi trabajo y la labor que yo ejerzo está directamente conectada con la realidad de los estudiantes, y, y de cierta forma estamos un poco, mi labor está determinada por eso, pues no puedo como orientar a los estudiantes fuera de su aprendizaje y fuera de lo que son significativos para ellos dentro de su realidad. claro, el contexto ahí igual es importante. Sí. Ya. Entonces, y dentro de eso mismo,
Bueno, igual me lo mencionaste un poco, pero ¿qué métodos ocupas tú para facilitar el aprendizaje en la labor del orientador? ¿Qué haces tú? Ya. Em, a ver, en primer lugar, para facilitar el aprendizaje, en el fondo lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente del capital cultural, capital social, ideológico, los intereses del estudiante. O sea, es primordial poder generar orientación y aprendizaje desde lo que ellos son, con toda la carga que ellos vienen, sobre todo en mis casos, que son estudiantes que vienen con una carga histórica súper grande. Eh, Eso es como lo primero, lo primordial. O sea, no hay ninguna sesión que salga bien si es que no estamos tomando en atención los intereses de los estudiantes. Claro, Por otro lado, también para facilitar el aprendizaje de ellos, es que a partir del diagnóstico pedagógico que yo hago en un principio, que toma como los principales asignaturas o las principales habilidades que se consideran dentro de las orientaciones técnicas de nuestro programa, es que se elaboran materiales de aprendizaje, material de trabajo personal, ya. para que los estudiantes aprendan adecuados al nivel en el que están. Ujú. No es que también de repente recibimos estudiantes que pueden tener 17 años, 16 años, pero que están en primero básico, o así, ese es como un caso de los más extremos, pero Claro, normalmente tenemos estudiantes con mucho rezago escolar, pues entonces, no sé, pues podemos tener un cabro en primero medio, pero que tiene las competencias de un cabro de sexto, ¿cachai? Entonces ahí hay que, eso facilita mucho, pues tener un diagnóstico claro de ellos y saber cuál es la mejor forma en la que ellos van a aprender. muy bien. Eh, bueno, saliéndonos un poco de eso, para ti, ¿cuál es la función más importante dentro de toda esta labor que ejerce un orientador? Bueno, la función más importante, valga la redundancia, es poder orientar, dar herramientas para que los estudiantes puedan generar un criterio personal sobre su proceso de aprendizaje, que los estudiantes puedan empaparse un poco de este proceso, porque no es que normalmente la escuela tradicional y la escuela formal se cae en imponerle a los estudiantes una lógica y una forma de aprender, pero en mis casos hay tantos estudiantes que en verdad están como que corren por fuera de ese camino que normalmente muchos seguimos por obligación. Es por Es eso verdad. que en mi caso la función más importante es orientar a los estudiantes hacia el aprendizaje significativo y aprendizajes que sean útiles para su vida y su contexto más cotidiano. Po. Y a la vez, a partir de eso, de ese aprendizaje ya más significativo, poder traducir eso y generar en que el estudiante pueda generar expectativa, que pueda plantearse un horizonte, que pueda saber a dónde ir después de toda esta pega que nosotros hacemos. O sea, que el día de mañana el estudiante, después de que pase por nuestra intervención, tenga como un mapa más o menos claro de a dónde ir. Eso es lo más importante del orientador, pues darle las herramientas a los estudiantes para que ellos finalmente tengan un criterio propio de lo que Claro. quieren y también las herramientas para poder llevarlas a cabo. ¿Y cuál sería como el principio más importante que tiene como este trabajo? El principio más importante al final, desde mi pega, sería como el interés superior de los estudiantes, el interés superior de ellos. O sea, no tiene sentido ya a estas alturas del partido, sobre todo en esta coyuntura histórica, querer como, eh, no sé, como direccionar o imponer una orientación pedagógica. O sea, ahí es donde como uno como profesor tiene que estar constantemente haciendo las concesiones entre las expectativas que se tienen desde el sistema educativo, desde lo que uno espera como estudiante y también con lo que los estudiantes quieren. Yo creo que el principio fundamental siempre es el principio superior del niño, pero ojo, ahí igual hay que tener como un criterio bien formado para poder ir evaluando, para poder ir examinando cuál también va a ser lo más positivo para un estudiante. Así que yo creo que si los dos principios sería el interés superior del niño
Y el otro que ya lo he mencionado transversalmente a las preguntas anteriores, que es el aprendizaje significativo. O sea, no tiene sentido eh, enseñar cosas que no tengan razón de ser, ¿me Claro, entiendes? No sí, vale la pena hacer que reproduzcan contenidos, sino que ellos puedan transformarlos finalmente. claro. Y bueno, ahora como viéndolo más como en tu lugar de trabajo, ¿has recibido alguna capacitación, algún curso para como mejorar tu desempeño o perfeccionarlo como de orientador? Eh, ¿O alguna no guía, te- algo? o sea, no he tenido como una capacitación que se titule así, o cómo orientar a un estudiante, Claro, pero como en mi lugar de trabajo somos un equipo, normalmente nos estamos retroalimentando, estamos teniendo reuniones y discusiones para saber cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros aciertos y cuáles son los pasos que vamos a seguir. Entonces hay como un proceso de autoaprendizaje y autorretroalimentación en el tema de la orientación. Pues aparte también hay que destacar de que el programa de reinserción educativa no es como autónomo necesariamente, sino que también trabajamos con otros programas que se abocan a otros elementos de la realidad de los estudiantes que resultan problemáticas, tales como su situación proteccional, que vendría siendo como sus condiciones sociales, y por otro lado los programas de consumo, que vendrían siendo, porque, bueno, no lo había mencionado, pero muchos de los estudiantes con los que nosotros trabajamos tienen problemas de consumo de drogas, de alcohol, entonces como que ahí también hay un poco de retroalimentación y autocapacitación en conjunto para poder ir configurando cuál va a ser la orientación que le vamos a dar a un estudiante. Ahí igual trabajamos unificadamente. Entonces, yo considero al menos eso como una capacitación, pero ya claro. más así como seria, una certificación. O algo formal, no, nada. Como que, no, espera, sí. De hecho, en el programa en el que trabajamos, como trabajamos a nivel nacional, Ujú. hemos recibido orientaciones para poder mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y un Ah, ejemplo ya, muy claro, sobre todo en este tiempo de pandemia, ha sido el aprender a ocupar los elementos tecnológicos. Conceptos como la gamificación entran también ahí a la mesa, cómo poder ocupar los TICs, las herramientas tecnológicas, para poder generar más interés en los estudiantes. No sé, pues de repente crear juegos para aprender, claro. o cómo, no sé, ocupar un material, una película para hacerla como más didáctica de cierta forma. Así que sí, pues, sí, no, sí he recibido capacitaciones en ese sentido. Ya, buenísima. Y finalmente una pregunta como más personal. Ujú. ¿Qué ha sido lo más gratificante y lo más difícil dentro de tu trabajo como orientador? Lo más gratificante, obviamente, es cuando un estudiante aprende algo que uno sabe que le va a servir y que él quede contento con lo que aprendió, ¿cachai? Que después uno ve y lo ves como aplicándolo. Eso es como lo más gratificante. Yo creo que para todos los profesores siempre es muy gratificante ver a sus estudiantes ocupando lo que aprendieron para algo útil. Pues yo siento que para mí eso es como lo más importante. Claro, Y que pasen de curso también. Eso para mí es muy importante, sobre todo porque como trabajamos en favorecer como el proceso de avance en los cursos, es muy gratificante igual de repente ver a estudiantes que tienen como sus rutinas de estudio armadas, ¿cachai? Que quizás no saben tanto, así como una rutina así tan marcada, pero tener esa voluntad ahí como ser como súper perspicaz con eso y perseverante, eso es muy gratificante. Y bueno, lo más difícil de mi trabajo es tener que lidiar con situaciones con factores que se escapan a las manos de uno. O sea, igual es súper difícil y súper como desesperante de repente tener como toda la voluntad de que tus estudiantes aprendan, pero no sé, pues por ejemplo, un cabro se escapó de la casa y se fue a fumar pito, eh, descentrándose de su labor educativa, ¿cachai? claro, O de repente cabros que tienen la pura escoba en la casa, ¿cachai? Que tienen violencia intrafamiliar. Y chuta, uno igual no puede llegar y decirle a un cabro así como si nada, oye, tienes que aprender,
¿Me entiendes? Eso es como frustrante y difícil. Claro, como Eso. no poder hacerse cargo de todas las aristas del joven, niño o niña. Claro, claro, pues es una cuestión que a todos los profesores nos pasa en un momento, o sea, no es algo que no pasa en una sala de clase, pero Claro, lamentablemente en mi labor como que todos los casos son así, pues, entonces como que ahí la labor del profesor es estar siempre lidiando con la frustración, así que es verdad. ánimo a todos los profes que están viendo esto, ya, y eso. Eh, Eso sería, pues, Fernando. Te agradezco Segundo, tu tiempo también que te gracias, diste. gracias, por eso estamos. Fuerza a los profes. Y eso, pues, eso sería. Así que muchas gracias. Vale, que estés bien. Igual.